tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Como ya es costumbre del canal tener buenos invitados, hoy no es la excepción y hoy Darío platica con el licenciado Luis Fernando Ruz Bravo. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo estás, mano? Me da muchísimo gusto verte y ahora en esta nueva etapa. Sí, así es, pues aquí haciendo un poquito de labor social. ¿Qué tal, cómo le ha ido? Bien, pues yo disfrutando el jubileo, con la familia, con mis nietos, mis hijos. Bueno. Sí, eso lo he visto muy activo en las redes. Y bueno, pues ahora es una etapa que estoy gozando Qué bueno. y disfrutando. Qué bueno. Pues, Lick, yo tengo el gusto de conocerlo ya de algunos años, pero ¿qué le parece si, como digo a veces, empezamos por el principio? Claro. ¿Cuál es su trayectoria profesional? Bueno, mira, yo empecé desde muy joven. Me fui a estudiar a México después de haber estudiado el nivel básico de educación, preparatoria aquí en Bachilleres de Veracruz. Okay. Me voy a México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a estudiar la carrera de licenciado en administración. Okay. Y empiezo a trabajar muy joven en una institución de gobierno que era la Procuraduría Federal del Consumidor. Okay. Empecé como auxiliar administrativo, que era el IBM, ¿no? El IBM, ve por las tortas y vete por aquello y vete acá. Bueno, ahora ya es asesor. Asesora de esto, asesora del otro. Y bueno, empecé a hacer mis primeros pininos en esa institución. En la medida que fui ascendiendo en la escuela de los niveles educativos, cuando ya iba por el quinto semestre, me hicieron analista, auxiliar de analista. Y cuando estaba por terminar mi carrera me hicieron analista. Y ya después tuve la oportunidad de ser coordinador del grupo de analistas de la Procuraduría y luego jefe de la Oficina de Estudios Administrativos de la Procuraduría Federal del Consumidor. Okay. Ya para el año 1982 me invitaron, hice un posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública, que me lo pagó la Procuraduría Federal del Consumidor, y me invitaron a participar en la Secretaría de Hacienda como subjefe del Departamento de Programas y Presupuesto, en la que era la coordinación general de la subsecretaría del ramo, era la subsecretaría de Hacienda, con el licenciado Nicéforo Guerrero. El subsecretario era el licenciado Suárez Dávila. Y bueno, ahí estuve 2 años. Después de ahí me invitaron a participar en una dirección de la subsecretaría del ramo, que era la Unidad Técnica de Precios y Tarifas del Gobierno Federal, que era la que regulaba los precios y tarifas de los bienes y servicios del Gobierno Federal. En ese entonces, Aeroméxico, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Azúcar, Conasupo, muchas empresas que pertenecían al gobierno. Esta unidad técnica, que tenía nivel de dirección, antes estaba en la Secretaría de Economía, pero se modifica el reglamento interior de la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Hacienda, con la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y esta función se va a la Secretaría de Hacienda, a la subsecretaría del ramo, que era la Secretaría de Hacienda. Y entonces, como te decía, yo tuve la oportunidad de que me mandaron a un curso de la Secretaría al Instituto Nacional de Administración Pública, que era sobre la reestructuración de los sistemas de administración del gobierno federal, que había iniciado en el año 82 Alejandro Carrillo Castro como coordinador de estudios administrativos de la presidencia, con la reforma administrativa en México. Me invitan a participar como jefe del Departamento de Programas y Presupuesto, pero ya de la unidad, porque antes era subjefe, pero de la coordinación. Y ya me mandan a esa dirección con el licenciado Héctor Fernández Moreno, que era el director de la unidad. Y ahí estoy como jefe del Departamento de Programas y Presupuesto. Me encargo yo de la descentralización de esa unidad del área de comercio, a incorporarle a la Secretaría, a hacer el presupuesto programático de esa unidad. Y bueno, pues
quedamos con un buen trabajo que reconoció el director y más tarde me nombra subdirector de administración de esa dirección. Y ahí estuve 2 años. Luego, bueno, pues el interés de regresarme a vivir a Veracruz, siempre, ¿no? Siempre tienes el corazón en tu tierra. Y hay una oportunidad de venirme a trabajar al Instituto Mexicano del Café. Okay. Jesús Cortázar Murphy, que era muy amigo de mi padre y era muy amigo de Miguel de la Madrid, ya en ese entonces cambio de gobierno, lo mandan a trabajar acá con Edmundo Gasol, que era el director en esa época del Instituto Mexicano del Café, lo mandan como director adjunto a Jesús Cortázar. Y pues yo le pido a Chucho que si me invita a trabajar, porque yo ya me quería acercar a Veracruz, ¿no? Acá a su tierra. Estaba en Jalapa las oficinas del instituto y me vengo a Jalapa a trabajar con Chucho. Ahí estuvimos casi 8 meses. Okay. Desgraciadamente Chucho, en paz descanse, era un político muy sui generis y tuvo una dificultad muy fuerte con Edmundo Gasol. Se pelearon y los dos eran compadres de Miguel de la Madrid. Entonces Miguel de la Madrid salomónicamente quitó a los dos y Jesús Cortázar se regresó a México. Y me dijo, pues vamos a regresarnos. Y le dije, no, pues yo ya estoy más cerca de mi casa, ¿no? Ya mi esposa vivía en Veracruz. Y ya tenía a Luis, mi hijo, el mayor, y ya venía en camino Rodrigo, el doctor. Y entonces, bueno, pues empecé a dar clases, pues me quedo obviamente sin trabajo y me vine a Veracruz. Empecé a dar clases en el Cereti 79. Okay. Y me dediqué a puse un negocio con mi hermana y mi cuñado de ropa. Y ahí iba alternando las actividades de empresario y de servidor público, bueno, de catedrático, ¿no? Ajá. Yo nunca me sentí catedrático, yo para esa función reconozco la labor de un maestro, por eso yo creo que le tengo tanto cariño y tanto respeto al magisterio, porque es una verdadera labor que no es tan fácil, ¿eh? Todo el mundo puede estudiar una carrera y pensar de que puede transmitir los conocimientos, pero no es así. No hay que tener vocación, hay que tener una vocación, claro, y una disciplina y hay que tener el feeling para claro, poder llegar al alumno. Claro. Y bueno, pues después de esa oportunidad, don Juan Maldonado Pereda, que pues tuve la fortuna de conocerlo bueno, obviamente en Veracruz, aquí como presidente municipal, porque yo fui directivo de la directiva del Colegio de Bachilleres de Veracruz, y él, siendo presidente municipal, nos apoyó mucho en Bachilleres de Veracruz, allá por el año creo que 73, 74, algo así. Pues tuvimos la oportunidad de contactarlo y de tener cercanía con él, y luego me lo encontré en México, cuando él fue presidente del PRI del Distrito Federal, de hoy Ciudad de México, con Miguel de la Madrid, ¿no? Para la campaña de Miguel de la Madrid, y muchos veracruzanos nos acercamos a él para apoyar la candidatura de Miguel de la Madrid, pero bajo la coordinación de don Juan Maldonado. Okay. Y bueno, más tarde, años más tarde, luego me lo vuelvo a encontrar aquí en Veracruz, estaba como subsecretario con el licenciado Dante Delgado. Okay. Y lo voy a ver, y pues él me dice que me esperara, me ayuda con lo de la escuela de dar clases en el Cereti, y estoy ahí un tiempo, y cuando llega con el licenciado Alemán, pues me invita a colaborar con él en la Secretaría de Educación. Y ya estuve con él, luego me hace delegado de la delegación de Veracruz, y ahí estuve 15 años prácticamente, ¿no? Estuve con el gobierno del licenciado Alemán, con el gobierno del licenciado Fidel Herrera, y hasta que llegó el gobierno de Duarte, donde yo no encajé con la política
de Duarte, porque yo pertenecía a otra forma de pensar de la política, de otra forma de hacer política, y mi relación y amistad con Héctor Yunes, la cual nunca la he negado, pues data de una época de jóvenes, aunque no fuimos contemporáneos de las mismas escuelas, nos conocíamos porque somos de la misma edad, en una sociedad veracruzana que era muy pequeña, y nos veíamos en ciertos lugares. Él estudiaba en el La Salle, y yo estudiaba en bachilleres, pero había un centro de reunión en aquella época que era Y ahí coincidían. que era el súper de carnes de ahí de Washington, Sí. que nos juntábamos una generación y un sector de una sociedad. Y obviamente, pues, nos conocíamos y hicimos amistad. Después coincidimos algunas veces en México. Héctor Yunes es un estudiante muy destacado, fue galardonado y premiado, y estuvo trabajando en la Secretaría de Gobierno, de Gobernación, y bueno, coincidimos varias veces. Y bueno, pues ya la historia, pues, más o menos tú la conoces. Luego Sí. me invitaron cuando salgo de la delegación, porque no estuve de acuerdo en la designación de Duarte como candidato, pues me cuesta la salida, y me invitan a un proyecto más tarde, el Partido del Trabajo, a participar como candidato a la presidencia municipal de Veracruz. Claro. Un sueño que quedó en quimera como veracruzano, pero que fue muy gratificante, y fue un desarrollo y crecimiento personal muy, muy bonito, porque tuve la oportunidad de conocer muchas partes que no conocía de Veracruz, tratar a mucha gente de Veracruz, de todos sus sectores, y ver las necesidades, las grandes necesidades y los grandes retos que tiene Veracruz en una zona conurbada, Claro. que necesitaba tener una visión de gobierno más amplia y de más alcance, para que trascendiera las políticas públicas de un municipio en una zona conurbada a mediano y largo plazo. Claro. Es decir, no podemos cerrarnos en una isla de la limítrofe que tiene Veracruz, sino tenemos que hacer políticas públicas municipales donde afecta el crecimiento de Boca del Río, de la Antigua, de obviamente de Medellín, y ya todas las zonas conurbadas que hoy cada día están Cada vez más cerca, más ¿no? cercas, ¿no? Sí. Entonces, esa era mi intención, de llevar una propuesta que entendiera la sociedad. Si queríamos vivir en un proyecto de una ciudad metropolita con todos estos municipios conurbados, ¿no? Y dentro de estos estaba un proyecto que tenía una razón de ser, era la recuperación del centro histórico y su patrimonio cultural, como un reconocimiento a la historia del mismo puerto, de lo que ha aportado a la grandeza de este país, y que fue la ventana o la puerta que se abrió al mundo entero para que pasara por aquí Por aquí el entraba, crecimiento de Sudamérica, de Centroamérica y del propio país, ¿no? Claro. Sí, has escuchado que Veracruz es la puerta de Latinoamérica. Y eso era mi interés y justificación de crear el Instituto del Centro Histórico y Patrimonio Cultural como un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que pudiera generar políticas públicas para recuperar y mantener el centro histórico como un baluarte de la historia del país y como un baluarte Claro. de nuestra cultura e identidad veracruzana, ¿no? Claro. Sí, como usted dice, hay que tenerlo, hay que recuperarlo, porque hay zonas que están descuidadas y no les ponen atención. Mira, veo el trabajo de la licenciada Patricia Lobeira, veo el trabajo que hizo de alguna manera Ramón Po.
algo que inició José Ramón y el doctor John Rementería, pero han sido esfuerzos aislados. Y la idea precisamente de crear un instituto era para delegar esta responsabilidad dentro de una facultad jurídica a la sociedad representada pues, por las universidades, por las cámaras, ¿no? Cámara de Comercio, Cámara Hotelera, Restaurantera, de la transformación turística y obviamente con el peso específico de INA y el municipio en cuestión, que era el propio Cabildo, ¿no? Entonces, la idea era fortalecer este instituto, pero que trascendiera más allá del paso de un presidente municipal. O sea, el presidente municipal como consejero, pero que no fuera la última autoridad que decidiera la planificación del proyecto de recuperación y de mantenimiento de la infraestructura del centro histórico de la ciudad. Entonces, ahí quedó el proyecto, lo traté de presentar. Yo entiendo en la praxis política a veces el celo, que pues, me recuerda aquel dicho de la pecera o de la cubeta de los cangrejos, ¿no? Claro. Que en este país nos ha tocado mucho vivirla. Y créemelo, yo por eso quería desincorporar este instituto a que tuviera el control solamente el municipio, sino que estuviera sustentado en la base social que representan estas instituciones y estas cámaras, ¿no? Claro. Oiga, Elic, como le comenté hace un momento, lo he visto muy activo en las redes sociales. ¿Siempre le ha gustado la política a usted? Dice mi amigo Héctor Eligio, que aquí le mando un abrazo muy cariñoso. Es de los pocos pelones como tú, que son gente buena. Dirá Héctor, chismoso sí, mentiroso nunca. Exactamente, su frase. Y obviamente, pues como veracruzano, ¿no? Siempre tenemos el gusanito de participar y de expresarnos y de dejar la opinión. Yo quiero decir, y con una modestia que me da pena, pero sí lo quiero decir, que en mi proyecto, cuando fui yo candidato a la presidencia municipal, de los 6 candidatos que éramos, el único que presentó un documento al OPLE con un proyecto sustentable para el programa de gobierno municipal, antes del término normal de la ley, o sea, como precandidato y como candidato ya, fui un buen servidor. El documento lo tengo y lo debe tener el OPLE, que estaba sustentado en un proyecto de 6 subprogramas para generar el desarrollo de Veracruz, ¿no? Pues vuelvo a decirte, el sueño que quedó en quimera, pero que de alguna manera me da aliento de que puede ser retomado muchas cosas, mejorado, por supuesto, ahora con tanta información y sobre todo con temas que hoy son y que van a vivir, se va a ver aquí en Veracruz que se va a empezar a vivir con el problema de la gentrificación, que no va a tardar en llegar al centro de Veracruz y va a generar un problema si no nos adelantamos a empezar a poner orden. Claro, tiene toda la razón. Cuando fue candidato por el Partido del Trabajo. Sí, ¿correcto? Tuve la oportunidad de que a través de Héctor Eligio me vieran mi trabajo que se había desarrollado en la delegación, los directivos del Comité del Partido del Trabajo a nivel estatal, y me invitaron a participar y yo renuncié al PRI porque yo he sido una persona que he tratado de ser congruente en mi vida, en la incongruencia que tiene el ser humano, en esa dicotomía que nos da el ser humano, que es parte intrínseca del hombre, ¿no? O sea, tenemos nuestros claros y oscuros por la propia naturaleza. Decía en
tenemos el lobo, somos cazadores y también somos presa, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo considero que cuando pretendí aspirar a representar a mis paisanos veracruzanos como presidente municipal, tenía que ser congruente y no podía aspirar en un partido político estando perteneciendo a otro partido, que ahora lo veo que es muy común, ¿no? Sigues perteneciendo a un partido, pero representas la ideología política de otro partido y no renuncias y te vas al otro partido y después te regresas al partido. Y yo tomé la decisión de renunciar al PRI después de más de 27 años de pertenecer al PRI y participar en el Partido de Trabajo como candidato externo. Nunca me inscribí al PT porque se me hacía poco serio tomar la decisión de inscribirme por dar la satisfacción a los coordinadores del PT de decirle, bueno, voy a participar en el PT y me voy a inscribir para que me hagan candidato de ustedes. Claro. Yo inclusive recordarás que tuve una reunión con todos los militantes del PT, que no eran muchos, pero sí era un grupo, donde yo les dije, si ustedes creen que yo vengo a quitarles un espacio a ustedes, que merecidamente lo pueden defender, yo me abro. O sea, a mí me están invitando y yo quiero decirles que yo participo como candidato externo, porque no quitarle lugar a nadie más. Sí, porque yo no quiero decir, ahora sí ya eres militante y ya vas. No, yo voy a llevar un proyecto donde tengo similitud ideológica con muchas cosas del Partido del Trabajo. Soy un hombre de centro izquierda. Sí he pensado mucho yo en que este país necesita tener un respaldo profundo hacia las zonas más necesitadas de este país, a la gente más humilde, porque hay una gran desproporción y por eso también voté por López Obrador y creo en algunas cosas que está haciendo este gobierno, otras no, como todo. Lo platicábamos antes de entrar a cámara, pues como en todo la política, es una lucha de poder de dos modelos económicos. El sistema político sigue siendo el mismo, estamos estructurados de la misma manera, pero sí hay una lucha de poder de los grupos anteriores y los grupos que estos también tienen ambiciones desbordadas y que han faltado a su ética. Muchos de ellos lo han hecho, muchos han traicionado los principios, pero en la praxis política, cuando has estudiado la historia de los sistemas políticos del mundo, de Latinoamérica, entiendes muchas cosas que a lo mejor no son plausibles, pero son justificables, porque lo que decías tú hace un momento, o sea, leer a Maquiavelo, leer el principio de que el fin justifica los medios, se da en todos los que hacen política, es parte del quehacer político, el pragmatismo. La política es pragmática en sí. Entonces, yo les explicaba lo de por qué sucedió que López Obrador o esta nueva administración invita a participar a Miguel Ángel Yunes. Pues yo no digo que haya buenos y malos en la política, o santos y diablos. La política se hace ejerciendo el poder para lograr los objetivos que tú te has trazado para llevar a implementar el proyecto de país que tú quieres llevar. Si está bien o está mal, ese es otro asunto que tiene que juzgarlo la sociedad, pero así es esto. O sea, tú no puedes decir, pues mi proyecto, yo por ejemplo te decía, yo traía un proyecto para hacer de Veracruz una ciudad más confortable,
tratando de armonizar el desarrollo con los demás municipios, acordando programas coordinados con los demás presidentes municipales para que toda la sociedad que vivimos en la zona conurbada viviéramos mejor, con mejores servicios, porque sin duda algún servicio puede afectar a otro municipio. Entonces, a lo mejor yo en mi proyecto, pues no era el mejor para otras personas y podría estar yo tocando intereses que no convenían. Pues así como este proyecto, pues está atropellando otros modelos de proyectos que en su verdad tienen los otros grupos políticos, ¿no? En este caso, la derecha o la ultraderecha, ¿no? Claro, sí, como usted dice, como dicen, cada quien ve por sus intereses, ¿no? Pues mira, más que por los intereses, sus proyectos, cuando se trata de un modelo que quieres establecer. Los partidos políticos antes tenían mucho de eso, tenían un proyecto de forma de ver el gobierno, ¿no? El PRI tenía un modelo, nos mandaba y nos preparaba en el IEPES, había el CEPAL, habían instituciones que generaban una formación de políticos, Claro. que teníamos una orientación hacia el modelo económico que había trazado la base de nuestro partido y nuestra constitución política, ¿no? Y en base a eso, pues analizábamos lo que queríamos como modelo, nos preparaban. Bueno, así también el PAN tiene su pensamiento y su corriente ideológica, donde él piensa que el sustento y el desarrollo de un modelo económico debe estar sustentado en el desarrollo empresarial y que sean las fuerzas del mercado las que dicten los lineamientos de gobierno para dónde debemos dirigirnos. Yo no comparto eso. Yo creo que el Estado mexicano tiene que tener un factor preponderante de rectoría para precisamente controlar ciertas ambiciones particulares de los grupos de poder o de los grupos fácticos que se dan en una escena de un país, ¿no? Claro, claro. Oiga, ¿y hoy tiene un partido afín? No, yo hoy veo, te decía hace rato, en el jubileo que vivo, veo los toros desde una manera muy práctica, muy cómoda, desde la barrera, emitiendo mis opiniones, a lo mejor a veces muy injustas, debo reconocer, pero tratando de entendiendo la praxis política, de que no se desvíen tanto los proyectos que le dieron vida a este movimiento, al cual yo no pertenezco, que es el proyecto de Morena, que era el no mentir, el no robar y el no traicionar, como un modelo de un movimiento social que estaba destinado a tratar de cambiar temas fundamentales que hasta ahorita son asignaturas pendientes, como la inseguridad en el país, ¿no? Que sigue siendo una materia o una asignación reprobada, con muchas justificaciones y muchas aristas, pero al final de cuentas podría decirse mal atendida o mal enfocada o mal las estrategias no han sido las suficientes o no las necesarias para cortar esa brecha, ¿no? que sigue siendo muy amplia en nuestro país de inseguridad. El tema de corrupción, que entendiendo en ese pragmatismo de que hablamos, y lo voy a decir porque mucha gente no entiende, la política se hace con recursos. Y muchos dineros que hoy no se encuentran vistos se han utilizado para hacer política. Buena o mala, pues eso será la crítica de la sociedad, pero eso es la realidad. Yo platicando ahorita con ustedes, les decía, ¿ustedes creen que fue casual de que el ejército mexicano se dedicara a hacer obras en este país por una
situación de decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Claro que no. López Obrador había visto en la historia de Latinoamérica y del mundo que cuando arrebatas un poder, la derecha busca recuperarlo a través de derrocar los gobiernos, a través de los golpes de Estado, como pasó en Chile con Allende, como ha pasado en Paraguay, como ha pasado en Argentina. Y obviamente López Obrador, entendiendo esto, quiso tener a un gobierno, a un poder fáctico de su lado, teniéndolo entretenido en obras majestuosas, claro, de largo calado. 6 años más se llevaron haciendo Dos Bocas, Tren Maya, el Istmo y otras obras más, aeropuertos que ha intervenido el ejército, y quizás muchos enriqueciéndose de ahí, parte, por eso te hablaba de ese pragmatismo, claro, pero era para no me vayan a despertar al que me puede derrocar, teniéndolo contento. La política también es estrategia y no es de santos ni de diablos. Simplemente el poder se ejerce, se debe ejercer para el mayor bien común. Okay. La historia juzgará todo esto, pero en principio, pues ahora en mi etapa de jubileo, pues yo veo desde las trincheras de las gradas el ruedo político, y te digo, a veces critico, pero critico más los temas que este gobierno criticó, ¿no? Criticó tanto de los pasados gobiernos, que al final de cuentas también tuvieron su lado claro. La parte de la luna, como le decía el maestro Rebaté, la parte clara de la luna, como sus partes oscuras que la tiene, este gobierno también. Y en ese sentido, pues yo creo que se han hecho cosas buenas. Te decía que para mí el programa social para apoyo a la gente de la tercera edad, y no porque yo esté ya en ella, sino porque creo que fue un gran mérito lograr que se sustrayera de una acción de carácter electoral político, como se daba antes. Sí, dicen, es que antes ya se daban los apoyos a la gente de la tercera edad. Sí, pero era dirigido y condicionado por los grupos y partidos políticos y líderes sociales. Pues metían en una lista y dicen, ¿cuántos años vas a cumplir? 60. Oye, pero tú, ¿de qué partido eres? Ah, pues que yo soy de este o soy del otro. Ah, no. Yo se lo doy a este, o este me cae gordo. No, aquí fue un proyecto constitucional que se le dio a toda la gente, ¿no? Pareja, 65 años. Fueras verde, azul, morado, anaranjado, profesadas ser religioso católico, evangélico, testigos de Jehová. Cual fuera tu credo y tu visión política del país. El color que tuvieras, ¿no? Entonces creo que eso fue muy bueno, porque se logró esto en este país que ha sido muy difícil. Te decía que en un fragmento del libro de Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, decía Octavio Paz en esta obra que hace una radiografía de la sociedad mexicana, en una parte del accionar del gobierno, del poder. Decía Octavio Paz que todos los presidentes en México, decía, el presidente en México puede hacer todo el mal que quiera y apenas si puede hacer el bien. Y no se refería porque el presidente fuera malo en sí, sino por todas las circunstancias, factores internos, factores externos, que no le permiten a veces a un presidente hacer todo el bien que quiera. No. Y sí, con sus errores, con sus caprichos, con sus malas acciones o con las presiones, sí se hacen muchas cosas malas. Entonces a eso se refería realmente Octavio Paz. Porque yo no creo en la maldad del hombre que llegue, como lo dijo, ¿cómo le diríamos?
el expresidente Enrique Peña Nieto, cuando dijo, yo no me levanto todos los días pensando que voy a hacer daño a México, ¿no? Yo creo que ningún presidente. A veces esos factores y esas circunstancias, a veces tu debilidad, a veces tu falta de definición, y con la gente que te rodeas, haces que hagas malas decisiones. Yo no sé, de todo lo que hoy se habla, si realmente los hijos de López Obrador están metidos. No me consta. Las circunstancias y los hechos te están llevando a ver cosas que aparentemente es como los famosos hipótesis, ¿no? Que son verdades no comprobables, ¿no? Son hechos que se dan, pero que muchas veces no son comprobables. Claro. ¿Cómo vas a comprobar a uno de los hijos de López Obrador si su dinero no lo tiene depositado a él, ¿no? O sea, y dices, no, pues siempre hay terceros, hasta más. Y de ahí vienen pues las hipótesis, ¿sí? No, claro. Pues, a ver. Pero bueno, eso es parte de toda una situación que debe ser o no debe ser. No debiese ser, pero lo es en la praxis política. ¿Y cómo puedes acotarlo? En la medida que la sociedad intervenga más en sus acciones de toma de decisión y que cada día el poder esté menos concentrado en un hombre o en un grupo de hombres. Y yo creo que en la idea que trae la presidenta hoy de delegar más la responsabilidad al pueblo sin dejar de ejercer su autoridad como presidenta, si la sociedad estamos dispuestas a cambiar esto, de verdaderamente empezar a ejercer nuestro poder, como por ejemplo ahorita en la revocación de mandato, verdaderamente ejercer el poder de esta sociedad, de decir, hasta aquí llegaste, porque no estoy contento como estás gobernando. A ti, juez, no estoy contento como estás haciendo la justicia en este país, te vas. Es en la medida que este país va a poder ir cambiando, sin manipulación de los medios, sin manipulación de los grupos fácticos o los grupos políticos, en la medida que México entienda que la solución somos nosotros como sociedad. Claro. Y de verdad, no es una posición demagógica, yo estoy convencido, se lo digo yo a mis hijos y a mis nietos, está en sus manos. Hay que estudiar, hay que leer, y hay que informarse. No nada más hay que leer a Carlos Loret de Mola o a... No, claro. Hay que leer todo. Todo el panorama. Y ver todo el contexto. Claro. ¿No? Muchos hablan de los proyectos que se hicieron. Yo creo que son buenos proyectos, la historia lo va a decir. Pero yo veo que el aeropuerto, el Life ahí va funcionando. Que Dos Bocas, sin ser un experto, eso lo tendrá que decir expertos en la industria petroquímica, si está bien ubicada, si fue atinado, si va a funcionar o si ya está funcionando, porque ha habido muchas mentiras y verdades a medias, ¿no? Que si produce, que si no produce. Sí, claro. Y no ha habido una participación de la sociedad donde se erija una comisión de la verdad, ¿no? Para desmentir, claro, a todos, al gobierno o a la oposición o a los que mienten, e ir en una sociedad apolítica desde el punto de vista partidaria, e ir a una universidad prestigiada del país, con catedráticos prestigiados del país, con gente de la sociedad, con solvencia moral, y hacer una investigación, con expertos. Claro. Es decir, funciona, es viable, sí fue factible, no será producible, seguirle metiendo dinero o no. Igual otros proyectos que se han estado elaborando. Yo sí creo que van a tener su impacto, que van a ayudar al país, pero que hay que empezar a empujar como sociedad a que los próximos proyectos se hagan de manera consensuada, pero como te decía, con un proyecto donde la sociedad participe en su creación,
del proyecto, porque si no nacen proyectos como estos, que luego viene una avalancha de mentiras y de verdades a medias, que no sabes realmente si fue funcional o no esos proyectos. Claro. Nick, usted con toda la experiencia que tiene, ¿se considera analista político? ¿O solo le gusta? Pues mira, yo no podría decir que soy un analista político. He estudiado en mi vida, me ha tocado participar. Viejo, un abrazo. Me ha tocado participar. He estado cerca de gobernadores. Con el que más cercanía tuve, sin duda alguna, fue con Fidel Herrera. Yo considero que Fidel Herrera, para mí, fue uno de los políticos más agudos que ha tenido el país, y obviamente a veces rodeado de unas circunstancias desfavorables, porque sí hay ciertas todavía sociedad racista en este país, que esperaban el arquetipo del político que ha construido la sociedad, como un Enrique Peña Nieto, que querían un gobernador guapo, carita, simpático, bien vestido, bien educado con sus modos, porque son los arquetipos que de alguna manera nos educaron en una sociedad, ¿no? Hoy ha cambiado mucho estos paradigmas, muchos han ido a los extremos, ¿no? Y que es cuestión de cada quien aceptarlos o no. Yo hay cosas que no acepto de este liberalismo radical que a veces se da en el pensamiento extremista. A mí me preguntaban cuando yo representé al PT si pensaba yo en lo del matrimonio de parejas paritarias, y yo no. Yo creo que la naturaleza ha sido muy sabia. La reproducción es hombre-mujer, y el matrimonio se consagró para eso, ¿no? Para perpetuar la especie en una relación hombre-mujer. Tú con un hombre no vas a tener o prolongar una pareja de hijos, ¿verdad? Y una mujer con otra mujer. No, esa es mi forma de pensar. No estoy en contra de los que piensan eso, ¿eh? O sea, cada quien tiene su forma de pensar, pero yo sigo más bien acá el instinto de la naturaleza, ¿no? Claro. Y creo yo en ese sentimiento. Una vez me preguntó una persona que hablaba sobre el aborto cuando yo fui candidato, que si creía en el aborto. Le dije que bajo las circunstancias que expresa la ley estoy de acuerdo, pero no bajo los caprichos del hombre, hombre o mujer, como especie, ¿no? O sea, porque no lo quiero tener. Bueno, eso lo hubieras pensado antes de. Claro. Porque hay muchos métodos para no lograr la concepción. Pero hoy se te hace fácil quitarle la vida a una persona que tú mismo generaste por una falta de responsabilidad. Esa es mi forma de pensar. Entonces, debatía yo con una persona que en su, para mí, incongruencia, hablaba de la defensa de los toros de Lidia en el arte de la tauromaquia, ¿no? Y que reprobaba esos actos criminales contra el toro, pero no reprobaba que mataran a un animal por una diversión cultural, de comillas, pero no reprobaba que mataran a un ser vivo en el cuerpo de una madre. Entonces yo decía, bueno, por eso hablaba de que los hombres tenemos ese lado claro y lado oscuro, somos la dualidad, ¿no? Y eso es lo que en síntesis a veces veo que tenemos que tener mucha tolerancia y mucha capacidad para entender una sociedad tan compleja, y que cada día va a ser más compleja, pero también tenemos que tener esa capacidad ya como gobernante de tomar la decisión. Ahorita estábamos viendo el parón que hicieron los taxistas, ¿no? Sí.
que afectaron a muchísima gente que no podía llegar a su trabajo y que eso debe empezar a entender el Estado, que no puede permitirlo. Las placas de taxi son una concesión. Una concesión que da el Estado a particulares para que desarrollen su trabajo. Muchos de ellos, y lo digo con mucho respeto, no son trabajadores del volante. Son empresarios que tienen 3 o 4 taxis que los dan a trabajar y que ya no les está conveniendo la tarifa porque obviamente ellos no lo trabajan, lo dan a trabajar y tienen que pagarle al chofer, tienen que pagarle el servicio y el dinero ya no alcanza. No alcanza, claro. Entonces, ahí también el Estado tiene que decir, bueno, pues acabaron ese tipo de concesiones. Y el trabajador del volante que no trabaje su concesión, lo siento, se le recoge la concesión. Eso es una realidad. Nos molesta oírla, sí, nos molesta. Claro. Pero eso es una realidad. Y tú no me puedes estar generando un caos en una ciudad que precisamente te hablaba de la necesidad de hacer un entendimiento de desarrollo conurbado para evitar este tipo de cosas con mejores viabilidades, conjuntamente con los esfuerzos de todos estos municipios. Creo que fue por la cabeza Olmeca ahorita el problema, el parón, en una avenida que te mata, que es la del aeropuerto, ¿no? Entonces, cuando haces ese tipo de desquiciamientos sociales, tú como Estado debes ejercer el poder y la facultad que te da la Constitución y decir, la próxima te quito la Constitución. O sea, yo no estoy en contra de las protestas, no estoy en contra de los reclamos y los acuerdos y las mesas de diálogo, pero no estoy a favor de que me bloquees a una ciudad que está de por sí, ¿no? Como sociedad, estamos todos, tú ves lo que se sube en las redes, es una sociedad que cada día está más al borde del desquiciamiento. Claro. Todo el mundo nos enojamos, andamos violentos, agresivos por todo lo que está sucediendo, por las mentiras a medias, por las mentiras por las verdades que no se concretan, etcétera. Entonces la sociedad se va hartando. Y todo lo que veo hoy, de los viajes a Tokio, que los viajes a España, a Portugal, etcétera, y cuando tú acusaste de eso a la oposición, te genera también este desencanto y molestia, porque toda la sociedad no está en un lecho de rosas, ¿no? Claro. Y tú como servidor público, pues tienes la poca sensibilidad social de hasta anunciar tu vuelo, y hasta hay un diputado ahí que lo vieron en una discoteca de Ibiza, ¿no? Sí, bailando. Sí, no, digo, y está en su derecho. Él puede hacer con su dinero lo que guste y mande. Claro. Pero sé sensible a una realidad que vive tu país, o no te metas a trabajar en un proyecto que juró defender esos excesos. Claro. O sea, no seas incongruente. Exactamente. Entonces hay muchas cosas que sí a la presidenta, en ese sentido de la libertad con que gobierna este gobierno, también se equivoca a veces en no poner orden y a veces dar el manotazo, en mi particular punto de vista, un manotazo duro en la mesa, porque el poder se tiene que ejercer. Si no, pues vamos, hay muchos intereses, lo platicamos, Estados Unidos, los grupos fácticos, los malos, los buenos, los regulares, todos quieren un trozo de este pastel. Y este pastel se llama México. Y obviamente, pues van a hacer que el gobierno se debilite, que no tenga toda la fuerza, para que un gobierno sin autoridad y sin fuerza no pueda ejercer el poder como debe ejercerse, ¿no? Claro. Entonces, pues el ser analista no necesariamente es tener la verdad absoluta, ¿no? Es ver lo que tú alcanzas a comprender y analizar. Pero yo, considerarme un analista, no. Yo me falta mucho por comprender, pero lo que he visto a través de mis 67 años de vida y a través de todo mi tiempo que fui servidor público, que fui empresario y que vi las dos monedas de la cara, de la moneda, perdón, las dos caras de la moneda, ya me parezco al Chapulín Colorado, me hace ver una realidad, ¿no? Ahorita ver
el reclamo que te hacen algunos líderes de los medios de transporte público y que tú conoces. A ver, hermano, tú no eres trabajador del volante, ¿no? Tú tienes 3 o 4 taxis. Claro. Como que no va por ahí, ¿no? como dice este youtuber, ¿no? Como que hay algo que no cuadra aquí. Sí, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, pues es ir comprendiendo una realidad, no dejarte engañar. Yo sí le mando un mensaje a la sociedad, de los dos lados, ni tanto que alumbra al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, es pensar en que tienes que ver los contextos de la realidad. Claro. Esto de los viajes, me queda claro que está soplado para generar más ese ardor de la sociedad, que no lo justifico por lo que yo te decía. Si tú criticabas mucho esto, pues trata de... Claro. Pues no estarte tomando y presumiendo en las redes que andas en Ibiza cuando una gente apenas tiene para comer. Claro. Sobre todo que tú estás trabajando en un gobierno, que estás preocupado y estás buscando sacar a esa sociedad marginada de la pobreza. Claro. O sea, no lo presumas. Así es. Entonces, pues sí, no, yo no me considero analista, me considero un veracruzano, un loco, poeta. Y como dicen, que tenemos todos los veracruzanos algo de loco, poeta. Ajá, ¿Y qué? Y políticos. Somos políticos, poetas y locos. Y locos, sí. ¿no? ¿A usted le gustaría volver a participar para obtener algún cargo público? Pues mira, más que nada sí me gustaría apoyar hoy al proyecto de Rosa María, sin ningún ánimo, más que ojalá, de verdad lo digo de todo corazón, le deseo lo mejor del mundo. Yo la conozco, es una mujer bien intencionada, ojalá que no se deje ¿cómo se llama? Guiar por el canto de las sirenas, que se amarre bien, que no se maree. El poder marea. Claro. Y hay que a veces aterrizar y ver que las instituciones son las que permanecen. Nosotros nos vamos, somos de paso los hombres, pero dejar una huella. Rosa María debe dejar una huella, que no se crea mucho eso de que primero los pobres y con eso significa crear un ambulantaje en desorden total, ¿no? Claro. Hay que organizar y regular, hay que darle oportunidad a esta gente, hay que ver quién verdaderamente son los ambulantes, porque en los ambulantes también hay gente que está más rica que una gente que vive en Costa de Oro. Claro. Te lo digo con toda honestidad, y que solamente utiliza a la gente para darles actividades en sus puestos, pero él es el que cobra todo. Claro. Entonces hay que ser muy cuidadoso para que no genere esa anarquía. México, la Ciudad de México, yo acabo de ir y me dice mi hijo que vive allá, que se está volviendo una anarquía. Por todos lados ves puestos ambulantes y todo el mundo se pone. Y en donde trabaja mi hijo, en un hospital, el dueño del kiosco este o del negocio este trae una Lobo que vale creo que como 1.600.000. Sí, casi 2 millones. Bueno, dependiendo Pero dice que es una de doble cabina, preciosa. Ya. Dice, es el dueño. Y no nada más tiene uno, tiene como 4. En diferentes lugares, me imagino. No voy a decir el nombre de la calle, ni mucho menos, para no afectar, pero dice, yo me llevo bien con él porque yo me echo de repente mis tacos ahí. Okay. Pero está millonario el tipo. Pero además ni lo disimula, ¿no? Él llega con unas joyas y que llega en la camioneta y ves nada más viene a bajar la carne y todo, claro, y sigue repartiendo, ¿no? Entonces, hablas de primero los pobres, pero no haces un planteamiento. Y entonces ahí sí se vuelve más bien en este proyecto electoral. Bueno, yo te apoyo, te doy a ganar lana, pero tú contrólame a todas estas personas que le das empleo, pero el voto es para mí. Y yo te dejo crecer, hacerte millonario. No, eso lo que busca es la igualdad. Porque no es lo mismo la igualdad, aquí lo que se busca es una equidad y no igualdad. Porque no es lo mismo la equidad que la igualdad.
porque los hombres no somos iguales, tenemos nuestras diferencias, otros mucha capacidad, otros menos, otras cualidades, otras personas tienen otro tipo de cualidades. Pero la equidad es que todo el mundo tenga derecho al mínimo para poder desarrollarse. No hay una gráfica que a mí me gusta mucho subir, que están 3 personas viendo un partido de béisbol en una barda, claro, a través de una barda, y entonces está un chaparrito, uno regular y uno altote. Entonces ponen igualdad y entonces ponen un taburete del mismo tamaño y siguen la misma circunstancia. El chaparrito apenas se alcanza a ver, el otro más o menos, y el de hasta arriba, el más alto, pues lo ve. Y la equidad es darle al más chaparrito la posibilidad de llegar a ver. Entonces, darle más posibilidad. Esa es la equidad, no la igualdad que a veces confundimos. Y a veces este proyecto de gobierno, el de Morena, se confunde con eso. No podemos ser iguales. Yo no soy igual que una mujer. La mujer está construida diferente a la estructura orgánica del hombre. Y ella tiene muchas cualidades, a veces mucho más cualidades que el hombre, más virtudes que las va desarrollando que el hombre. Entonces hay que tener la misma, hay que darle oportunidad en esa equidad. Y ese es otro tema muy profundo, que ahorita vi el tema de Chicharito, que se le fueron a la yugular. Creo que se ha confundido mucho esto con un tema terrible que ha contrapuesto a los hombres y a las mujeres en un concurso de lucha de quién es mejor. Claro. Sí, la mujer tiene que ser reivindicada, muchos años subyugada, sí, cierto, pero no la pongas como un mero requisito de decir el 50% de hombres, el 50% de mujeres. La capacidad no se mide así. La administración pública es de capacidades. Yo decía, la administración pública, siempre he dicho, es un reto a la ineficiencia. Como servidor público que fui muchos años. Tienes que tener gente capaz para desarrollar los programas. Tienes que tener la idoneidad del funcionario, de no hacer estos exhibiciones que no te llevan a nada, sí lastiman. Claro. Entonces, sí necesitas generar esa visión de equidad, sí necesitas no generar antagonismo entre el hombre y la mujer, sí necesitas defender el derecho a la mujer en participar en todo lo que ella sea capaz y en lo que ella esté dispuesta a realizar. Claro. Y ese es el trabajo de un gobierno, donde debe estar atento y no buscarlo como medida electorera ni demagógica, porque al final de cuentas yo veo mucho de muchos políticos, ¿no? Pues a mí me encanta ver cuando empiezan las campañas, ver cómo se meten al lodo los políticos. Claro. Y del otro lado le toman, sin querer se les va la foto, y del otro lado está seco, ¿no? La banqueta, ¿no? Y, oye, pero ¿por qué te metiste por aquí por el lodo si podías caminar por aquel lado? Claro, ¿no? claro. No, el otro vez vi a un cuate que se lo estaba llevando el arroyo de un riachuelo que pasaba por el arroyo vehicular, una lluvia, y se bajó el exgobernador pero casualmente lo estaba filmando alguien que estaba haciendo ese gran acto de obra de caridad, ¿no? De ayudar a la gente que estaba perdiendo creo que llevaba un carrito ambulante o no sé qué llevaba, y se bajó a ayudarlo y a recuperarlo, ¿no? Casualmente se bajó de la camioneta y atrás de la camioneta había alguien que lo visualizó así desde la espalda y lo vio, que se bajó El detrás de cámara. de cámara, ¿no? Qué oportuno ciudadano. Entonces, a veces te das cuenta y dices, esto ya no, como decimos aquí en Veracruz, esto ya no cabulea a nadie, ¿no? Así es. Y se vuelve hasta risorio eso. Pero pues sí, la respuesta es sí, me gustaría participar como sociedad, apoyar a Rosa María, que mira que va a necesitar ideas, apoyo, gente que tenga cierta autoridad moral. Yo me considero una persona con cierta autoridad moral. He tratado yo una vida disciplinada, con mis errores como ser humano,
pero dentro de un contexto de hombre de familia, de hombre que en mi trabajo siempre di lo mejor como servidor público, que nunca hice un acto que me avergonzara, que me señalara como un servidor público deshonesto, y que inclusive reconociendo al gobernador Fidel Herrera, agradecerle infinitamente hoy en el país de nunca jamás donde está ahora, la oportunidad que siempre me dio de expresar mi opinión y decirle, a veces él me preguntaba como delegado cómo veía las cosas en las escuelas y le daba mi punto de vista. Okay. Y siempre me pidió mi opinión. No todas fueron de su agrado y no todas fueron aceptadas. Pero lo escuchaba. Pero era un hombre que a mí en lo personal me escuchó y eso le guardo yo siempre un trato preferencial de agradecimiento. Ah, qué bueno. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que debe abrir el servidor público. Yo sí le aconsejaría a Rosa María que habría un consejo ciudadano, pero un real consejo ciudadano, no con los mismos de siempre, no, que ya te la sabes, ¿no? como te llegan, no, ya te la sabes y haces las manos, ¿no? Pues la verdad, sí, tiene que buscar gente de la sociedad, Claro. que tenga autoridad moral, que tenga capacidad y que verdaderamente vaya con un interés no protagónico político, Claro. y no protagónico económico, no, que vaya con el interés de participar, De querer ayudar, sí. querer ayudar. Digo, es que a mí me da tanta tristeza, de verdad. Hace poco vino un amigo mío que vino a mi boda hace 45 años. Oye, tengo 44, voy para 45. Vino a mi boda cuando me casé y vino de pasaje después de más de 25 años que no venía a Veracruz, él me cuenta. Estudió conmigo en la universidad en México. Y me dijo, oye, vine a tu pueblo, a tu rancho, me dice. Oye, Veracruz no ha pasado, el tiempo por Veracruz. Fíjate lo que me dijo. Sí, sigue siendo una ciudad vieja. O sea, no me dijo, sigue siendo una ciudad antigua. No, vieja. Sí. Veracruz se ha convertido en una ciudad vieja. Los edificios están cayendo. Está abandonado. Tenemos que tener la capacidad de recuperar esto. Tener la gran convocatoria, por eso te decía que Rosa María tiene que mandar una convocatoria a los dueños de las propiedades, a los empresarios, a los verdaderos veracruzanos, que amemos a Veracruz con toda la pasión para regresarle algo de dignidad y que vayamos sin ningún interés de decirle, vamos a recuperar el centro histórico. Veracruz no puede competir con playas, nos las arrebataron. En aras del desarrollo industrial portuario. Y nos han ido arrebatando el mar porque el agua va cobrando y pidiendo y urgiendo sus espacios. espacio que tenga, y nos claro. quitaron Villa del Mar, nos han ido quitando poco a poco. Entonces tenemos un poco. Lo poco que tiene Boca del Río, que no es Veracruz, y que lo mejor de Veracruz no está en Boca del Río. Lo digo, aunque se enojen los boqueños, lo mejor de Veracruz está en Veracruz. Nosotros somos un puerto con Totalmente de acuerdo historia, con usted. con historia, que trascendió más allá de fronteras. Y si tú te vas a cualquier parte del mundo, cuando dices, yo soy de Veracruz, la referencia es Veracruz Puerto, Claro. no es Boca del Río, Claro, sí. no es otro lugar. Digo, con todo respeto a los demás municipios, a los 211 municipios. Pues Lick, ya para concluir, una pregunta no menos importante. ¿Qué le hubiera gustado hacer o dejar como herencias si usted hubiera llegado a ser alcalde? 3 cosas fundamentales. Tú sabes que estoy casado con la sobrina del licenciado Arturo Llorente, Sí. que fue un buen presidente municipal, un buen hombre y un hombre honesto, íntegro. Yo creo que no solamente la institución de la superación ciudadana como un reconocimiento a su legado, sino la necesidad de crear un museo de la superación ciudadana, porque la sociedad necesita también ser reconocida. La gente buena necesita ser reconocida. Claro. Y necesitamos un espacio Totalmente de acuerdo. para que la gente que ha sido galardonada
por ser un buen ciudadano, se le reconozca y le digas a las futuras generaciones, ahí queremos verte, Claro. ahí queremos que estés, nosotros a nuestros hijos. Yo tengo el privilegio de que mi padre fue reconocido por la Separación Ciudadana y mi hijo. A mí por politiquerías no me llegó, pero bueno, yo estoy contento con que ellos hayan sido elegidos sin ninguna presión, porque yo ni lo esperaba lo de mi hijo Luis, porque ha sido un buen muchacho, no porque sea mi hijo, ha sido un buen ciudadano. Entonces, sí creo que es necesario crear el Museo de la Superación Ciudadana y retomar el proyecto de crear el Instituto del Centro Histórico. Necesitamos, hay muchas zonas, muchas partes, nosotros podemos competir con otras latitudes, con nuestra historia. Nos faltan museos en Veracruz. De acuerdo, sí. Necesitamos el Museo de las 4 veces heroicas. Mucha gente no sabe, de verdad, ni aquí en Veracruz, sabemos por qué somos 4 veces heroicas. Además decimos, somos 4 veces heroicas. La verdad, necesitamos crear un museo. Yo se lo propuse al gobernador Fidel Herrera, de crear hoy, con tanta tecnología que hay, con tanto tanto avance tecnológico, con tanto avance tecnológico, que podemos hacer un museo virtual para que nuestros niños sepan por qué somos 4 veces y hablarles de las 4 etapas importantes del crecimiento de Veracruz y las 4 intervenciones porque somos y por qué somos 4 veces heroica. Aquí vivió, muy poca gente sabe que aquí vivió Simón Bolívar en 5 de mayo, con su familia, pasó y vivió un tiempo. Entonces recuperar todo eso. Lo de Juárez, el Museo de Juárez, que ahí vivió con sus, creo que en ese entonces ya le quedaban solamente, creo que 4 o 6 hijos, porque Juárez tuvo 12 hijos, y de los cuales murieron 4, 2 varones y 2 mujeres, y tuvo otro de una primera esposa que tuvo, que lo creó Margarita, como si fuera su hija. De alguna manera, todo eso, transmitirlo. Y esa casa que se hizo, yo fue una propuesta que le hice a Fidel Herrera, de recuperar, porque esa casa era de un amigo mío, de su familia, y la andaba poniendo en venta y se lo dije a Fidel. Hay que recuperarla para hacer ahí la casa del Museo Juárez, pero poner la vida de Juárez como la vivió, para que el niño entienda que Juárez no es el mítico personaje que fue presidente de la República, era también un hombre, y que su esposa hacía cocina en fogón y que vivían en la austeridad republicana. Eso sí, vivían en la austeridad republicana. Eso lo tienes que dar a conocer y eso es lo que podemos ofrecerle al buen ciudadano que venga a Veracruz a conocer nuestra historia. Entonces hay muchas formas y creo que Rosa María tiene que rescatar mucho de esto. Y hoy está la propuesta, que cree el Instituto del Centro Histórico con la participación de la sociedad, que cree vocalías que le den el sustento social a ese instituto para que tenga trascendencia más allá de la temporalidad de un gobierno municipal. Nosotros vamos de paso. Es las instituciones en las que permanecen. Claro, que quede ahí, ¿no? Así es. Pues bueno, Lick, le agradezco su tiempo, pero si me permite, antes me permite el dibujo, antes de que se me preste el dibujo. El dibujo. Ah, es que le vamos a enseñar el dibujo de Rosete. Antes de terminar, la chulada, vaya. El dibujo de Rosete, el mejor caricaturista que hay en el estado de Veracruz y el mejor también de México, que se da ahí, quien vive con Cantón y con el Fisgón, y se acuerdan de aquel de Ríos. Exacto. Nuestro amigo Rosete, para que panelees un ¿Se poco. puede acercar un poquito? Sí, acérquese un poquito más porque... Rosete hace caricatura desde hace muchísimos años. Gracias. Es un hombre crítico también en esta forma de expresar la crítica política. También la ha hecho muy bien. Escribe, genera su columna de caricatura en uno de los más prestigiados diarios de la ciudad y puerto de Veracruz, el Notiver. Y obviamente tiene mucha historia, que él nos puede decir muchísimo de la historia de Veracruz. Rosete, pues gracias por acompañarnos y a escuchar esta charla
que estuvo con tuvimos. nosotros. Ustedes dicen, No, ¿de qué? sí, estamos para seguir. Aquí estamos. seguir ¿Me parezco? vaya. Mucho, ¿va? Gracias, Rosete. Estamos para servirle, ¿no? Gracias, viejo. Un abrazo. Con esto nos despedimos, amigos. Fue Darío Platica con el licenciado Luis Fernando Ruz Bravo y nuestro compañero caricaturista Rosete. Nos vemos en la próxima y hasta luego, amigos.